Estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de Ahora TV, Canal 35, Canal 3 en Altiz, también estamos en el Canal 14, en todos los sistemas de cable y por supuesto nuestro canal de YouTube de Ahora TV 35. Recuerde activar la campanita y suscribirse al canal. Miren, en este momento, como cada jueves, nosotros entrevistamos a una personalidad de la vida política, social, económica y académica. En este momento vamos a entrevistar a un académico, un economista, para hablar de diferentes tópicos, sobre todo de cómo marcha el país a nivel económico. Es un profesor universitario, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y aspirante a la vicerrectoría administrativa en la próxima contienda electoral 2026-2020. Vamos a estar conversando en este momento con Ciriaco Cruz. Buenos días, Ciriaco, ¿cómo te sientes? Buenos días, Wilson. Siempre es un placer estar contigo y siempre cuenta con nosotros. Muy agradecido de que haya estado madrugando, compartiendo con nosotros a esta hora de la mañana. Y me gustaría tener una perspectiva suya de cómo marcha el país a nivel económico actualmente. Mira, Wilson, yo creo que la economía dominicana está viviendo dentro de un contexto como otras economías de cambios importantes en la política y en el orden mundial. Después del ascenso del presidente Trump, evidentemente las políticas de Donald Trump, unas políticas donde la palabra clave ha sido el tema del arancel. Y los asesores de Donald Trump están convencidos de que el mecanismo que tiene Estados Unidos para cerrar esos grandes déficits que ha tenido con China, con Canadá, con México y con el resto del mundo, básicamente es la aplicación de arancel. Y eso tiene repercusiones en todo el resto del planeta, de las economías. Y en el caso dominicano, no hay que olvidar que la República Dominicana, la economía dominicana, es una economía que comercialmente está integrada a los Estados Unidos. El 85% de las remesas que recibimos nosotros vienen de Estados Unidos, más del 45% de los turistas que vienen a la República Dominicana provienen de Estados Unidos, más del 50% de la inversión extranjera viene de los Estados Unidos. Las exportaciones de zonas francas, el 70% de las exportaciones de zonas francas van al mercado norteamericano. Eso significa que lo que ocurre allí, entonces tiene repercusión en la República Dominicana. Entonces la política de Trump, que es una política de imponer aranceles, eso lo que está trayendo como consecuencia es una especie de fortalecimiento del dólar y además amenaza en Estados Unidos de incremento de la inflación. Y entonces eso trae como consecuencia que la Reserva Federal de los Estados Unidos o mantenga en pausa su tasa de política monetaria o la incremente en el futuro. Por lo tanto, eso en la República Dominicana genera presiones devaluatorias. Porque sí, claramente, si se fortalece el dólar, si se incrementa la tasa de interés en los Estados Unidos, entonces muchos dominicanos y dominicanas, en vez de invertir en la República Dominicana, invierten en Estados Unidos porque es mucho más rentable cualquier título de deuda. ¿Qué significa eso? Que cuando tú quieres invertir en los Estados Unidos, tú tienes que buscar los dólares en la República Dominicana. Eso incrementa el tipo de cambio. La tasa de cambio en la República Dominicana hoy está al 63.46. Y en el marco, en el panorama macroeconómico del presupuesto nacional, se fijó al 63.11. Es decir, que ya ha sobrepasado esas expectativas, ese valor contenido allí. Entonces eso genera también incertidumbre. Y eso claramente no es bueno para la República Dominicana, porque ¿qué ocurre? Todos los productos que tú importas se están liquidando a una tasa de cambio mucho mayor de la prevista. Y eso significa que todo lo que se importa va a ser más costoso. Y como consecuencia, entonces, el importador le va a vender más caro al mayorista. Y el mayorista le va a vender más caro al detallista. El detallista, entonces, eso se lo vende más caro al consumidor. Y esos son quizás de los riesgos que tiene
el país hoy en día, porque el tipo de cambio es una variable fundamental en la fijación de precios. Entonces, yo creo que en ese sentido el Banco Central tendrá que hacer algún tipo de inyección en el futuro entre 200, 250 millones de dólares para por lo menos calmar un poco ese mercado. Eso no significa que los fundamentos macroeconómicos en la República Dominicana estén mal, no. O sea, los fundamentos macroeconómicos, o sea, la economía básicamente tiene una estabilidad de precios, pero hay una política externa que tú no la controlas, no la controla el Banco Central, y es lo que está generando una demanda adicional que está afectando el mercado cambiario. Por ejemplo, si yo soy un gran importador y yo veo que posiblemente en los Estados Unidos exista un incremento de la tasa de interés y que eso traiga como consecuencia que incertidumbre, ¿qué yo hago? Sencillamente ahora yo compro dólares por si acaso en el futuro pasa cualquier cosa. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Y cómo puede contrarrestar, por ejemplo, el Banco Central esta situación que existe ahora con el dólar? Mira, el Banco Central tomó recientemente una medida, la Junta Monetaria, que limitó generalmente el uso y los préstamos en dólares de aquellos grupos que no generan dólares. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que se endeudan en dólares y evidentemente eso significa que tienen luego que pagar gran parte de esos préstamos en dólares y tienen que ir al mercado cambiario. Entonces, recientemente, como una medida, mediante una resolución que se hizo en el año 2003 y ahora se retoma como un mecanismo sencillamente de controlar todo el tema de la demanda de dólares y fijó un tope de un 25%, es decir, que aquellas empresas que no sean generadoras de dólares solamente tendrán como meta endeudarse en un 25%. Doctor. Esa es una medida. La segunda medida que el Banco Central puede tomar es que el Banco Central tiene reservas internacionales por 14.700 millones de dólares. Entonces lo que puede hacer es, Wilson, agarrar 200 millones, 250 millones, entonces lo inyecta al mercado cambiario como un mecanismo de mejorar la oferta de dólares y evidentemente tratar de que no se limite la venta de dólares. Por ejemplo, tú ahora mismo y tú necesitas $1.000, te lo dan, pero solamente eso es semanal. Para tú conseguir $1.000 adicionales, entonces tú tienes que ir la semana de arriba y cuidado si te lo venden. Por lo tanto, hay cierto nivel de racionalización o racionamiento de las ventas de dólares, como también mecanismo de contener esa demanda y evitar, evidentemente, que el tipo de cambio se siga depreciando. ¿Puede afectar esto a que la tasa de interés, por ejemplo, de los préstamos bancarios sea aumentada? Mira, en el caso de la tasa de interés, depende mucho de la tasa de política monetaria, y quiero explicar eso. El Banco Central recientemente, mediante en su última reunión del Comité de Política Monetaria, fijó en 5.75 su tasa de política monetaria. Eso significa, evidentemente, que el banco está enviando una señal al resto del mercado financiero para que las tasas de interés se mantengan por lo menos durante las últimas tasas que se han fijado. Entonces, la tasa de interés está relativamente alta y el Banco Central está tratando de que por lo menos se mantengan esa tasa, porque si sube la tasa de interés, eso tiene implicaciones en el sentido de que eso puede afectar la inversión. Y entonces, la política de Trump, si conlleva a que la Reserva Federal en los Estados Unidos incremente su tasa de interés, entonces el Banco Central tendrá que incrementar la tasa de interés aquí. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que hizo el Banco Central fue que dejó la misma tasa de política monetaria y por lo menos no se vislumbra en los próximos meses que las tasas de interés se incrementen, pero sí están a un nivel relativamente alto.
En los últimos años, estamos hablando de 20, 30 años, siempre se ha vislumbrado que la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico de manera ascendente, pero también hemos visto que la desigualdad se ha incrementado en el país. Y quisiera ver cómo usted me analiza de por qué si en la República Dominicana crecemos económicamente, existen tantos niveles de pobreza y tanta desigualdad. Mira, la pobreza en la República Dominicana, tal y como se mide en los últimos años, incluso no ahora, sino eso viene de administraciones anteriores, ha venido disminuyendo. Si tú la comparas con la pobreza que había aquí, a principio, obviamente, cuando la crisis financiera del año, o de los bancos del año 2003, que la pobreza llegó a estar un 50%. La pobreza en la República Dominicana, la pobreza monetaria, está alrededor de un 21%. Y eso indica que durante esas últimas décadas ha venido disminuyendo. Claro, como la República Dominicana ha crecido mucho, quizá los niveles de pobreza debieron ser mucho más bajitos. Y los niveles de desigualdad también, niveles de desigualdad mucho más bajitos. Y ya eso va a depender de políticas públicas directas. Mira qué ocurre, Wilson. Cuando la economía crece, generalmente, si tú no compartes, si ese crecimiento no se reparte, ni no se expresa en salarios mejores para la gente, eso significa que alguien se está beneficiando de ese crecimiento, que no son los trabajadores. Por lo tanto, cada vez que la economía crezca, debe haber una repartición de ese crecimiento a través de una mejoría salarial. Y generalmente los salarios aquí, lo que se incrementa es el salario mínimo. Pero si hubiese un incremento del salario general, entonces la población dominicana hubiese estado quizás en mejores condiciones, en sentido general. Pero no ocurre así. Por lo tanto, como nosotros hemos crecido mucho, pero las políticas públicas de redistribución del ingreso han sido mucho menos activas, vamos a decir. Por eso que hay esos rezagos. Y por eso es que esta economía, a pesar de que ha crecido mucho, pero los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad no han disminuido en la proporción que deben de disminuir por el alto crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Pero sí se ha avanzado, evidentemente se ha avanzado. No es lo mismo como en los años 2003, 2004, que había una pobreza de un 50% y ahora estamos hablando de un 20 y 21%. Y los niveles de desigualdad también han mejorado, pero deben de mejorar aún más. Vimos que recientemente se hizo una marcha hacia Friusa, ¿no? A Punta Cana, Bávaro Punta Cana, y luego de esto se ha dicho que los trabajadores haitianos allá en Punta Cana han hecho una huelga de brazos caídos, ¿no? Por 3 días. ¿Cómo impacta la mano de obra haitiana o de cierta forma una huelga de mano de obra haitiana, ¿no? Laboral en la República Dominicana? Y también si nuestra economía se ve afectada, si nosotros decidimos, por ejemplo, de que vamos a sacar todos los haitianos de manera ilegal de la República Dominicana y se fueron para Haití. Me gustaría saber su punto de vista. Mira, sobre eso. Nosotros hemos hecho trabajo sobre el tema del impacto de la inmigración haitiana en la economía dominicana. Y las migraciones es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Y muchos países, como la República Dominicana, pasa a Estados Unidos, pasa eso, por ejemplo, con países donde hay asimetría. Por ejemplo, si tú tienes 2 países que hacen frontera, como el caso de la República Dominicana y Haití, si la República Dominicana es más rico, entonces la gente migra hacia la República Dominicana. Eso pasa entre México y Estados Unidos. Eso pasa entre España y Marruecos. Eso pasa entre Nicaragua y Costa Rica. Donde quiera que hay esa simetría, hay ese flujo migratorio. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las ocupaciones que hacen los ciudadanos de origen extranjero, en este caso haitianos? Trabajan el arroz, recolección de café, recolección de cacao, el corte, por ejemplo, del banano. Y yo me pregunto, si el dominicano quiere ocupar eso, lo que ocurre es que una parte de la población dominicana, por un tema de estatus,
ya no quiere cortar la caña, ya no quiere recoger el café, ya no quiere recolectar el arroz. Y entonces esas ocupaciones son ocupadas por aquellos ciudadanos, en este caso de origen haitiano, que de una forma u otra están y ocupan esos espacios. Ahora, ¿cuál es la reflexión que tiene que hacer el dominicano y las dominicanas? Lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que comenzar un proceso también de tecnificación de la agropecuaria, precisamente, o un proceso de tecnificación de la construcción. Por ejemplo, está el dominicano aún pagándole un buen salario en condiciones de pegar un blog. Por ejemplo, en la investigación que nosotros hicimos una especie de focus group, de grupo focal, con las principales autoridades de ACOPROVI. ¿Y qué me decían ellos? Profesor, nosotros no podemos cumplir, queremos cumplir el 80-20 que dice el Código Laboral, pero cuando nosotros en la etapa gris, ¿sabe cuál es? Aquella etapa donde tú pegas los blogs y empañetas. Cuando va un dominicano no quiere trabajar, eso. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Los haitianos. ¿Pero por el salario, profesor? No solamente aunque le paguen bien. Es un tema de estatus. Además, esos dominicanos, por lo menos eso es lo que decían, y declaraban los empresarios. Pero déjame decirte lo siguiente. Ese dominicano que está en las mismas condiciones que el haitiano, dice, ¿para qué yo voy a pegar un blog? ¿Para qué yo voy a empañetar si el gobierno me da una tarjeta de solidaridad? Si me da bono luz, si me da comer el primero, si me da todo eso, entonces yo recibo esos subsidios del Estado y entonces lo que me dedico es a la actividad del motoconcho, que ahí es mucho más fácil. Entonces, todo eso hay que verlo en esa magnitud. ¿Están los dominicanos, estamos nosotros en condiciones para eso? Bueno, si estamos en condiciones para eso, entonces que se ocupen esos espacios. Pero eso solamente es la etapa gris, porque hay otras etapas que son más técnicas, que, por ejemplo, ya cuando se habla de poner una ventana, diseñar cualquier tipo de puerta, eso lo hacen los dominicanos. Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que estar en condiciones. Yo te pregunto, ¿cuántas ciudadanos haitianos, ciudadanas haitianas están en las casas y son domésticas? Y tú puedes buscar una dominicana, pero aparecen. ¿Quiénes son los que cuidan los apartamentos y los edificios? Son haitianos. Y tú buscas un dominicano, aparecen. El motoconcho. Entonces, todo eso son nosotros como dominicanos y dominicanas, tenemos que reflexionar en ese aspecto. Y si se mejoran los salarios, aún mejorando los salarios, sí podemos hacer esas ocupaciones. Usted mencionó algo que me llamó la atención respecto a las ayudas sociales, por ejemplo, que la mayoría de gobiernos implementan en un país. ¿Esto, de cierta forma, disminuye los índices de pobreza o esto también afecta a la economía? Mira, tradicionalmente aquí se han utilizado las ayudas sociales. Deberían de utilizarse tal y como se diseñan como ayuda para combatir la pobreza. Es decir, hay un tipo de ayuda que, Wilson, son ayudas condicionadas. Por ejemplo, yo le doy una ayuda a una persona, pero con la condición de que vaya a la escuela, con la condición de que sus hijos vayan a la escuela, con la condición de que su esposa se vaya a hacer un papá Nicolau. Y eso son ayudas que son condicionadas y que permiten, de una forma u otra, que el que las reciba pueda salir, generar activos. Pero ¿qué ha ocurrido en la República Dominicana? Que las ayudas sociales se dan muchas veces de carácter político y se dan muchas veces a personas que ya no lo necesitan. Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto es el número de pobres en la República Dominicana? El número de pobres en la República Dominicana, estamos hablando de un 20, incluso el presidente de la República en su discurso habló que eso ha bajado un poquito.
Pero estamos hablando de 1.800.000. Ese es el número de pobres en la República Dominicana. De pobreza extrema. No, de pobres, general. Eso no es muy ching. No. Estamos hablando de que si me dicen a mí... ¿Quién suministró esos datos? No, esos datos... ¿El censo? No, esos datos quien los suministra es el Ministerio de Economía, que hace el cálculo. Y yo conozco gente que calculan eso. Pero supongamos que sean 2 millones. Porque si te dicen que el 20% de la población es pobre, y aquí hay 10 millones y algo, el 20% son 2 millones. Sí. ¿Verdad que sí? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos reciben ayudas sociales? ¿Más de 2 millones? Sí. Entonces eso significa que hay una parte de las ayudas sociales que no van que son a personas que no son pobres. Entonces, todo eso hay que, en la República Dominicana, eficientizarlo y regularizarlo. ¿Por qué? Porque se dan ayudas sociales, muchas veces, Wilson, a personas que no lo ameritan. Que no lo ameritan. Y que entonces hay un componente, y hay un componente político. Así es, pero no quiero finalizar la entrevista sin que me hable brevemente de cómo están los ánimos en las aspiraciones a la vicerrectoría administrativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, nosotros estamos aspirando a la vicerrectoría administrativa, nosotros estamos en plena campaña, estamos apoyando incluso la candidatura del doctor Adjana desde la gestión anterior. Seguro rector. Y claro, o sea, sin lugar a dudas, y nosotros somos, y tú lo puedes asegurar, seguro vicerrectores administrativos. De manera que estamos tocando puertas, estamos viajando a los centros regionales y estamos contactando a los profesores y a las profesoras y vendiendo una acción académica que nosotros evidentemente hemos construido a partir del esfuerzo del trabajo académico. Desde que fui director 2 veces del Instituto de Investigación Socioeconómica, director de la Escuela de Economía, vicedecano, decano y próximo, con Dios delante, seguro vicerrector administrativo 2026-2030. Así es, así es. Bueno, estuvimos conversando con el doctor Ciriaco Cruz. Luego ya lo vamos a invitar de nuevo para hablar sobre lo que ha hecho en su decanato y toda su trayectoria académica dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pienso que usted es uno de los perfiles potables que hay que impulsar dentro de la academia. Así que muy agradecido por estar con nosotros y seguimos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana. No se despegue.